En esta grabación vamos a continuar con el tema anterior, donde íbamos a comenzar los desplazamientos de las curvas de demanda, de oferta y cómo éstas iban a afectar al equilibrio de mercado, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí estos cuadrantes donde yo ya he puesto las diferentes curvas y vamos a ver lo que sucede, digamos, si cambian los determinantes. Por ejemplo, en el lado de la demanda, vamos a hacer que el ingreso de los consumidores aumente. ¿Por qué? Puede ser que haya subido el salario mínimo, ¿sí? Entonces, al subir el ingreso, sabemos que la curva de demanda se va a desplazar. ¿Hacia dónde se debería desplazar? Bueno, ya sabemos que si sube el ingreso y se trata de un bien normal, a medida que sube el ingreso aumenta la cantidad demandada para un bien normal. ¿Sí? No sucede así con un inferior. Que tenemos más dinero, compramos menos de ese bien porque lo vemos como de menos. Sí, esto es lo que sucede con un bien inferior. Por ejemplo, am, una motocicleta a un auto. Si usted, por ejemplo, pasa de estudiante, se gradúa y empieza a trabajar en una institución de gobierno como en un alto puesto, ¿verdad? Como que ya no va a convenir mucho llegar en motocicleta porque usted debe ir de traje, ¿verdad? Con un portafolio y todo. Entonces, va a tener que deshacerse de la motocicleta y comprarse un vehículo. Entonces, usted va a ver de menos a la motocicleta. Por lo tanto, al subir su ingreso, usted demanda menos motocicletas y más autos. Entonces, el auto para usted es normal y la motocicleta es inferior. Ok, entonces, en este caso, aumenta el ingreso del consumidor. Entonces, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha porque hay un aumento en la demanda. Ya expliqué anteriormente lo que sucede con los desplazamientos y movimientos de las curvas. En este caso no ha cambiado el precio del artículo, solo el ingreso. Le ponemos demanda 2 y todavía no vamos a colocarle ahí el nuevo equilibrio. Si solo hubiese cambiado la demanda, pues ahí nomás colocamos equilibrio 2, ¿verdad? Le decimos, el precio tuvo un aumento, precio 2 aumentó, cantidad, la cantidad de mercado también aumentó. Pero ojo, puede pensar que, pero ¿y el precio no es que había quedado congelado? Sí, el precio de por sí del vehículo, de la motocicleta queda estático y lo que es causado, el cambio en ese precio del auto, no se debe en sí al propio precio del auto. El auto de por sí no cambia de precio, sino que lo que provocó ese cambio fue el desplazamiento de la demanda. ¿A qué voy con esto? Que este cambio en el precio, esta variación del precio fue una repercusión posterior, ¿verdad?, al cambio de la demanda. Sí, fue la demanda la que proporcionó ese cambio en el precio. No fue de por sí el precio del propio auto. Ok, entonces, bueno, ahí ya solo desplacé la demanda. Vamos a usar entonces el segundo cuadrante cuando no solo cambia la demanda, sino los costos. O si quieren, aquí nomás dibujamos el incremento de los costos del productor. Bueno, dado que para el productor los costos, el precio de los insumos, recuerden que los factores de producción son tierra, que son la materia prima para producir, capital, que son la maquinaria, herramientas, edificios, y trabajo, que es la mano de obra, o sea, los salarios de los obreros. Entonces, partimos de nuestra situación de equilibrio original aquí y suben los costos del consumidor, suben los costos, porque como mencioné antes, sube el salario mínimo.
Entonces, estoy hablando de un ejemplo, ¿verdad? En este caso. Entonces, en el caso de la oferta, ¿cómo va a afectar este salario mínimo a la oferta? Va a ocasionar un incremento en sus costos porque le tiene que pagar más a su mano de obra, ¿sí? Entonces, la oferta se desplazaría hacia la izquierda porque disminuiría la oferta dado que el precio del bien que ellos producen, sea naranjas, zapatos, ¿verdad? No está cambiando. No están cambiando las expectativas, ni el número de vendedores, ni la tecnología, no. Lo que están cambiando son los costos de producción. Entonces la oferta iría hacia la izquierda, se retrae, ¿verdad? Porque el productor dice, tengo que pagar más salario, ¿verdad? Entonces una parte del dinero se va a ir solo a pago de mano de obra, ya no a comprar materia prima o comprar más máquinas, ampliar la fábrica, ¿verdad? Sino que más a los obreros. Entonces puede hacer que despida gente. Entonces va a disminuir su producción. En el nuevo equilibrio, pongámosle oferta 2 a este. En el nuevo equilibrio, equilibrio 2, tenemos precio 2, cantidad 2. Vemos que la cantidad ofrecida disminuye la cantidad de equilibrio, porque como está equiparada la demanda, y el precio sube. Y es lo que sucede en la mayoría de los casos, que cuando suben los costos de los productores, al final el demandante termina pagando un precio superior al de antes, ¿verdad? Y termina pues comprando menos que lo que hacía antes, por lo mismo, como los precios han subido, pero repito, esos precios, ese incremento se dio debido a que los costos subieron, fueron una respuesta, ¿verdad? A el cambio en los costos, no es que cambió primero el precio. Ok, ya tenemos mismo evento. En ambos casos subió el salario mínimo, ¿sí? El salario mínimo. Solamente que estamos viendo cómo afecta la demanda por separado y la oferta por separado. Ahora, si yo las uniera en un mismo cuadrante, ambos desplazamientos tendría lo siguiente. La demanda dijimos que iba para la derecha. Demanda 2. La oferta iría hacia la izquierda. Oferta 2. Ahí donde se están cruzando las dos nuevas curvas, o sea, acá se va a dar el nuevo equilibrio, equilibrio 2, precio 2, y veamos que, miren lo que sucede con la cantidad. La cantidad 2 es igual a la cantidad inicial, o sea, no se mueven las unidades. ¿Por qué razón? Bueno, quede esto muy en claro, que cuando cambian las dos curvas, siempre que sea así, el resultado es ambiguo, sea en la cantidad o en el precio. ¿Cómo así que ambiguo? Bueno, por ejemplo aquí, el precio subió, sí, el precio sube, pero la cantidad en este caso quedó igual, constante. Ahora, para explicar mejor lo que acabo de mencionar, vamos a hacer lo mismo en el siguiente cuadrante. Vamos a desplazar la demanda mucho más que la oferta. Demanda 2. Vamos a desplazarla bastante. Demanda- Y la oferta la vamos a desplazar poquito. ¿Están notando cómo esta tiene una gran magnitud de desplazamiento? Aumentó bastante. Y la oferta se redujo poquito, ¿verdad? Poquito se redujo. Entonces, pongámosle ahí oferta 2. Entonces, nos vamos al nuevo equilibrio. Nuevo equilibrio es donde se cruzan las dos. Oferta 2 con demanda 2. Entonces, precio siempre sube, miren, igual que en el caso anterior, siempre está subiendo
Pero en este caso la cantidad ya no quedó quieta. La cantidad está aumentando, la cantidad de mercado aumenta. Y ojo, que en ambos casos se aumentó la demanda y se redujo la oferta, ¿eh? En ambos se dio lo mismo, pero la diferencia la marcó el grado del desplazamiento, una más que la otra. Es decir, aquí ambas tienen el mismo desplazamiento. Se desplazan igual acá más la demanda más que la oferta. Ahora vamos a ver un caso en donde la oferta se desplace más que la demanda. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá este caso. Vamos a graficar aquí un nuevo cuadrante. Ok, entonces, nos vamos a siempre que usted quiera ver cómo repercuten estas cosas en los precios, cantidad de equilibrio, comience con su X, ¿verdad? Como la que yo tengo ahí graficada en negro, para que visualice mejor. Y en otro color utilice, ¿verdad? Los desplazamientos para que no se confunda, ¿verdad? Porque después le van a aparecer ahí 4X, entonces puede confundirse. Siempre ubíquese donde está demanda 2, oferta 2, para ver el nuevo equilibrio. Que ahora vamos a desplazar más la oferta. La oferta la vamos a reducir bastante. Tenemos aquí oferta 2. Y la demanda la vamos a desplazar poquito. Y ojo, siempre en la misma vía. Oferta está reduciéndose, en los tres casos se está reduciendo. Y la demanda en los tres casos está aumentando. Pero la vamos a aumentar un poquito. Bien, nos ubicamos en el nuevo equilibrio. Equilibrio 2. Precio 2, miren que el precio aumenta, pero la cantidad disminuye, ¿sí? Disminuye la cantidad. Es ahí cuando yo hablo de un resultado ambiguo, ¿sí? Es decir, se pueden dar tres casos posibles cuando cambian las dos curvas, tanto la demanda como de la oferta. Siempre va a ser así. En este caso, por ejemplo, aumenta el precio, ¿verdad? Aumenta el precio y la cantidad disminuye. Aquí aumenta precio, cantidad constante. Aquí aumenta precio, cantidad aumenta. Mire, entonces en estos tres resultados, en los tres siempre aumentó el precio. En los tres sí se dio el común denominador ahí, que sería que aumenta el precio, ¿verdad? Debido al incremento en los costos de la producción. Pero cómo se comporte la cantidad de mercado depende de la magnitud del desplazamiento. Es decir, cómo respondan los consumidores ante ese incremento en su salario, cómo respondan los productores ante el incremento en sus costos, ¿sí? Ahora, ¿de qué va a depender que una se desplace más que la otra o se desplace igual como en este segundo cuadrante, ¿verdad? Este que está aquí, que se desplazaron por igual. Cuando se desplacen por igual, una de las dos variables va a quedar quieta. Va a depender de la elasticidad, que va a ser el otro tema que vamos a ver más adelante. Entonces, entre más elástico es un bien ante un cambio en los determinantes, más se va a desplazar una curva. Entre más inelástica sea un bien,
es decir, que no responda mucho ante el cambio que se está dando en su determinante, va a responder poquito, por lo tanto, su curva se va a desplazar poquito y la repercusión no va a ser muy grande. Cuando ya estemos viendo elasticidad, pues vamos a notar eso. Bien, ahorita solo hablé de ingresos y costos, pero el caso puede darse que ambas, ahorita una aumentó, la otra disminuyó, pero digamos que ambas aumentan o que ambas disminuyan, o que se dé el caso de que ahora quien disminuyera fuera la demanda. Vamos a ver eso. Por ejemplo, para hacer más espacio aquí, vamos a graficar, por ejemplo, eh, los gustos. Los gustos es un factor de la demanda. ¿Cómo saber que es de la demanda? Por ejemplo, cuando nos dice, en los gustos no solo está qué tanto le guste a una persona algo, sino que está también, a usted le gustan las cosas conforme a la temporada en que está. Por ejemplo, en el invierno no, uno va a ir a comprar una pelota de playa o un traje de baño, ¿verdad? Entonces, depende de la temporada, depende de la calidad del producto, ahí está en gustos, ¿verdad? Entre mayor sea la cantidad, calidad, más le va a gustar. Depende también de la marca, hay gente que prefiere comprar ciertas marcas a las otras, entonces dejan de demandar la que no es la marca que ellos buscan, ¿verdad? Entonces ahí en gustos está todo eso, ¿sí? Está también el lugar donde los compra usted, porque no le gusta ir, digamos, a ciertos lugares de la ciudad a comprarlos, sino a otros más exclusivos. Entonces, todo eso está ahí en gustos, todo aquello que interviene en sus compras de manera subjetiva, ¿verdad? Ok. Entonces, digamos que estamos ahorita que vamos a ir a tiempo de verano. Por ejemplo, o que estuviésemos entrando a la época de invierno. Ahí está también, dejaríamos de demandar trajes de baño, aumentaría la demanda de suéteres, ¿verdad? Entonces, en este caso, desplazaríamos, bueno, en este caso yo quiero disminuir la demanda, pongamos que como vamos a verano, va a disminuir la cantidad de suéteres. Entonces vamos a desplazar la demanda hacia la izquierda y la vamos a desplazar bastante. ¿Por qué bastante? Por la elasticidad, como va a responder fuertemente. eh, en verano, pues las personas con esas temperaturas tan altas como los suéteres, ¿verdad? No lo van a hacer, entonces va a sufrir un gran cambio en la demanda de suéteres. Ahora, este por el lado de la demanda, ¿verdad? Se fue hacia la izquierda, sabemos que es una disminución. Bien, ahora, ahí si yo dejo nomás la demanda, pues ya puedo ver el nuevo equilibrio, digamos que la oferta no se haya movido en nada, no haya cambiado. Yo puedo ver que el precio disminuyó y que la cantidad de equilibrio también disminuyó. Pero lo que les quiero mostrar es cuando ya cambian las dos curvas. Digamos que en el caso de los productores, o puede ser, mm, ¿qué puedo hacer? En el caso de los productores, el clima, digamos que cambie el clima. Eh, que como va a ser verano, las ovejitas van a comer menos, por lo tanto van a producir menos lana y va a haber menos producción de suéteres, a la vez que ellos saben que la gente va a comprar menos suéteres, entonces la oferta también disminuiría.
también va a disminuir y puede ser que disminuya bastante o disminuya poco. Depende del país en donde estemos, porque no es lo mismo el verano aquí en América allá en Europa que suele ser invierno cuando nosotros estamos en verano. Entonces, ponemos acá, vamos a desplazarla hacia la izquierda, puede ser en pequeña medida, pongámosle. Oferta 2. Ubicamos en el nuevo equilibrio. Vemos que el precio ha disminuido y la cantidad también disminuyó. Entonces aquí vemos que como las dos se movieron, en este caso puede dar una ambigüedad, ¿sí? Porque si lo dibujamos en otro cuadrante, voy a desplazar la demanda poquito y la oferta la voy a desplazar un montón. Miren, las dos disminuyeron, las dos. En este caso, el precio aumenta, la cantidad disminuye. Miren, entonces, ¿qué es lo que está cambiando aquí? El precio. El precio está aumentando aquí, aquí está disminuyendo, ¿sí? Pero la cantidad en ambos casos está disminuyendo. Obvio, si se produce menos, se demanda menos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues estamos viendo que siempre se va a acotar la economía, pero los precios pueden subir o bajar dependiendo de quién responda más ante ese cambio, ¿verdad? De esos determinantes. Y un último cuadrante, digamos que yo los desplazara exactamente igual. La oferta la desplazara, la misma magnitud de la demanda. Vamos a ver si me queda bien. A ver, este sería el equilibrio 1. Manda 2. A ver, permítanme, no me equivoqué. Este sería mi nuevo equilibrio aquí. El precio 1 es igual al precio 2, no cambia, pero la cantidad sí sigue disminuyendo. Miren, en los tres casos disminuyó. Aquí, acá y acá. ¿Sí? Entonces, vemos que en los tres casos una permanece igual, o sea, mismo comportamiento, pero en el precio se dan tres resultados diferentes. En uno aumenta, en otro disminuye, en el otro permanece constante. Entonces, cuando nosotros les hablamos de eh, resultados ambiguos, ¿verdad? Todo depende de la magnitud del desplazamiento de cada una de ellas. Y así sucesivamente usted puede continuar con los demás determinantes de la oferta y de la demanda y jugar con ellos, ¿no? Para ver cómo se desplazan. Por ejemplo, las expectativas que vemos que está en ambos afecta tanto a la demanda como a la oferta. Depende, por ejemplo, si nosotros sabemos que ah, viene un incremento sobre los combustibles, sobre la gasolina la otra semana, que viniera un incremento de 2 lempiras por galón. Entonces, las personas, si saben que el precio va a subir, recuerden que expectativa es estar a la espera de algo que va a suceder. ¿Sí? Entonces, y según sea eso, me comporto ahorita yo. Entonces, si sé que los precios van a subir a futuro, voy a demandar más ahorita. Entonces, mi demanda va a ir hacia la derecha.
demando más ahorita porque sé que el precio va a ser más caro después. Por el lado del ofertante, dice, bueno, como sé que a futuro el precio va a aumentar, voy a reducir ahorita mi oferta, ¿verdad? Esperando que la otra semana, cuando ya haya subido el precio, me paguen más. Caso, por ejemplo, de los granos básicos, como los frijoles, por ejemplo. Cierran sus bóvedas ahorita o dicen, no, no hay frijol ahorita, ¿verdad? Porque están esperando que suba el precio del frijol o del café, por ejemplo. Entonces retienen los granos y cuando ya ha subido el precio del frijol, lo sueltan y dicen, milagrosamente aparecen los granos, ¿verdad? Entonces ya ahí está suplido el mercado, pero a un precio superior. Entonces, pero ahorita, si él sabe que el precio en el futuro va a subir, entonces ahorita él va a ofrecer menos. Entonces se desplaza hacia la izquierda la oferta. Miren, entonces se vuelve a dar el resultado que decimos ambiguo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que el precio sube el precio y que la cantidad en comparación a la de antes aumenta. Y usted puede jugar con los desplazamientos, ¿verdad? Entonces, así como funcionan los bienes, perdón, las expectativas. Los bienes complementarios o sustitutos, por ejemplo, bienes complementarios, am, un zapato y una media o calcetín. Entonces, se aumenta la demanda de los calcetines, ahí vamos a ver aquí, sí, se aumenta la demanda de los calcetines, eh, obviamente también aumentaría la demanda de los zapatos, ¿verdad? O al revés, se aumenta la demanda de zapatos, más calcetines, ¿verdad? Entonces, ok, tratamos estos dos, ¿sí? Cuando son complementarios. Bien, entonces, el lado de la oferta, ¿qué puede hacer? Aumenta el número o se compran una máquina muy avanzada, ¿verdad? Que produzca muchos zapatos en poco tiempo. Entonces va a aumentar la oferta bastante. Oferta 2, demanda 2. Entonces nos ubicamos en el nuevo equilibrio y vemos que la cantidad aumenta y el precio queda igual, ¿verdad? Precio constante. Ok, aquí agarré la tecnología, agarré los precios de un bien complementario, las expectativas, eh, y nos faltaría el número de vendedores, precios de un bien sustituto complementario. Por ejemplo, perdón, Miguel, un número comprador. Yo ahorita estoy jugando con ese montón de variables. A usted le pueden aparecer muchos otros casos y usted debe ver qué variable está siendo afectada. Esa variable o ese determinante pertenece a la oferta o pertenece a la demanda. Tercera cosa que usted debe averiguar, ¿va a desplazar la curva o va a ser un movimiento a lo largo de la misma curva? Lo otro que debe saber, tener presente, ok, si se desplaza, ¿en qué dirección se va a desplazar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Y lo último que se ve es, si se desplaza ya sea a la derecha, lo va a hacer fuertemente, o sea, en gran magnitud o en pequeña magnitud. Si a usted no le menciona nada de eso en el ejercicio, pues usted desplace lo normal, ¿verdad? Un desplazamiento cualquiera, no muy notable, como lo que yo he visto aquí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, sí, el que lo desplace bastante. Entonces, desplace lo normal. Y lo último a ver es qué es lo que pasó con el precio y cantidad de equilibrio. ¿Subió, disminuyó o permaneció constante? Eso es lo que yo les estoy tratando de enseñar con este video, ¿verdad? Los diferentes casos y resultados que se pueden dar cuando cambian los determinantes, ya sea de la demanda o de la oferta.
como les menciono, se les pueden presentar a ustedes diferentes alternativas en donde usted debe saber, este determinante afecta a la oferta y provoca un desplazamiento. Y por lo que veo, ya que se está aumentando, digamos, el número de vendedores, entonces va a desplazar la curva de oferta hacia la derecha. Al desplazarla hacia la derecha, si no hay algún otro determinante que cambie en la demanda, digamos, pues entonces disminuye el precio, aumentaría la cantidad, ¿sí? Y así usted puede seguir con cualquier otro tipo de bienes. Por ejemplo, los bienes que son sustitutos, como la Coca-Cola y la Pepsi. A medida que sube, por ejemplo, el precio, si sube el precio de la Coca-Cola, va a aumentar la cantidad de Pepsi, ¿sí? Va a aumentar la cantidad de Pepsi. Porque como se está volviendo más caro su competencia, entonces la gente va a ir a comprar más Pepsi. Entonces, la demanda de Pepsi se va hacia la derecha, ¿sí? Pero ojo, como estamos aquí hablando del mercado de la gaseosa, no podemos mezclar con la Coca-Cola. Y la Coca-Cola se graficaría en otra parte. En la Coca-Cola, digamos que esta fuera cantidad de Coca-Cola, esta es cantidad de Pepsi. Entonces, en el caso de la Coca-Cola, disminuye su cantidad demandada. Miren, porque se vuelve más cara. No, ni siquiera se daría eso. Aquí no sería eso, sería lo siguiente. Si la Coca-Cola se vuelve más cara, por ejemplo, no habría un desplazamiento en la curva de oferta de la Coca-Cola, ¿sí? Cantidad de Coca-Cola. No habría desplazamiento. ¿Por qué? Porque aquí está variando el precio de la Coca-Cola. Y ya dijimos que cuando varía el precio de él mismo, no hay desplazamiento. Por lo tanto, ¿cómo quedaría ese cambio en el precio de la Coca-Cola? Bueno, si aumentó el precio de la Coca-Cola, miren lo que sucede. Sube el precio del bien y disminuye la cantidad demandada, pero en ningún punto se está desplazando la curva, ¿sí? No se está desplazando la curva. Entonces ahí vemos, y hasta yo pudiera quitar esa curva, ¿verdad? De oferta, no pasa nada, pero ahí no hay equilibrio, ahí no hay equilibrio al nuevo precio. Posiblemente los ofertantes ya con el tiempo, al ver que la demanda pues está ahí, ¿verdad? Disminuyendo, van a tener que bajar el precio, ¿sí? Y regresar al punto de equilibrio, retornar, ¿verdad? Al punto inicial, lo que se conoce como la mano invisible, ¿verdad? De Adam Smith, que se basa en el egoísmo de las personas, que por querer ganar más le subieron al precio del bien, pero el consumidor, que también es egoísta, ¿por qué? Porque ve por su propio beneficio y no quiere pagar más de lo debido, se retira del mercado y dice, no voy a comprar ese bien, me voy a comprar más Pepsi, ¿verdad? En el caso de Pepsi se desplaza su curva porque fue un bien sustituto el que cambió, ¿sí? Aquí fue un bien sustituto y por eso se desplazó su demanda hacia la derecha. Pero en el caso de la Coca-Cola, eh, retorna, ¿verdad? Al precio de equilibrio por lo siguiente. Miren acá lo que sucede. Si ellos se quedan con el nuevo precio, con el precio ya incrementado, se da un excedente. Miren, la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. Aquí. Entonces, ya dijimos que esto se llama excedente. O sea, hay un sobrante ahí de Coca-Cola, de gaseosas que están sin venderse, ¿verdad? A ese precio. Entonces,
Va a venir el vendedor y dice, bueno, si queremos llegar a vender todas esas unidades que están en bodega, tenemos que bajarle al precio, ¿verdad? Entonces, ellos al bajar el precio van a retornar al punto de equilibrio inicial. Es decir, va a aumentar la demanda porque dice, ah, qué bueno, ya le bajaron, ahora sí voy a comprar. Pero los ofertantes van a reducir sus ofertas de bienes, ¿verdad? Porque dicen, bueno, regresamos a lo mismo de antes, entonces, ¿para qué producir tanto? ¿Verdad? Entonces, ahí vemos la repercusión del bien cuando cambia el precio y la actuación de la mano invisible. Ahora, dentro de este mismo contexto, podemos hablar de lo que se conoce como eh, una estática comparativa y dinámica, que lo habrán leído ahí en el resumen, pero rápidamente denotar, por ejemplo, qué es, digamos, en el ejemplo anterior hablábamos del salario mínimo, ¿verdad? Y que lo redujo en ambas cosas. Por ejemplo, volvamos a lo del salario. Comparábamos el primer equilibrio con el segundo. Se había dado un incremento de la demanda y una disminución de la oferta. Aquí estaba el nuevo equilibrio 2. Vimos que a ese punto aquí la desplacé por igual. Aumentó el precio, ¿verdad? Y la cantidad constante. Ok, entonces, si yo comparo un punto de equilibrio con respecto al otro y solo decir, antes el precio era de tanto, ¿verdad? Ahora es de tanto. Precio 2. Es decir, los precios subieron, los precios cayeron. Eh, si solo me enfoco en eso, yo estaría haciendo un análisis comparativo, ¿sí? O sea, lo que se conoce como estática comparativa, comparando el antes y el después. O si la cantidad antes era mayor, ¿verdad? Y ahora es menor. La cantidad 2 es menor a la 1, ¿sí? Estática comparativa, análisis comparativo. Porque yo solo estoy viendo el antes y el después, pero no sé qué fue lo que sucedió, no sé cuál fue la causa de ese incremento, ¿sí? Ahora, si yo analizo el por qué, qué fue lo que sucedió de esta situación a esta de aquí, si yo analizo todo el contexto, qué fue lo que llevó a esa disminución de la oferta y a ese aumento de la demanda, ¿sí? Entonces yo ahí estaría haciendo un análisis dinámico, es decir, estática dinámica. Me estoy enfocando en el por qué, qué fue lo que sucedió para que se desplazaran esas curvas, la razón. Eso es lo que se hace, ¿verdad? Cuando estamos analizando, ¿cómo es que se llama? Equilibrios. De un equilibrio a otro se puede analizar comparando únicamente si subió o bajó, o queremos saber qué fue lo que causó esa subida, esa bajada en los precios, en las cantidades, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos esta cadena de comparativa y un equilibrio parcial y general, eso también ya lo hemos hablado en el resumen, pero rápidamente un equilibrio parcial estamos nosotros teniendo en cuenta un mercado en específico. Si ustedes se fijaron en todos los ejemplos, hablamos del mercado de zapatos, de gaseosas, suéter, ¿verdad? Son mercados específicos, mercados individuales donde cada uno se ajusta, la oferta se ajusta a la demanda o la demanda a la oferta, pero del propio bien, esos son mercados individuales, o sea, mercados parciales, por lo tanto, equilibrios parciales, equilibrios de ese mercado, ¿sí? Ya un equilibrio general sería de todos los bienes de toda la economía, ya no solo de suéteres o de solo trajes de baño, no, sería la oferta de toda la república, en todo caso, una oferta agregada ya de tipo macroeconómico,
y lo mismo una demanda agregada, una demanda macroeconómica de todos los consumidores de todo el país y de todos los bienes, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre un equilibrio parcial y uno general. Bien, con esto terminamos este video. En el siguiente ya vamos a hablar cómo em, esos desplazamientos o esos cambios en la demanda, en la oferta, van a ser afectados, pero ya no por los determinantes que hemos visto ahorita, sino por la intervención del gobierno. Ya va a entrar la intervención gubernamental a jugar un papel muy importante, y después hablaremos de las elasticidades.